Bueno, primero, lo primero y más interesante es hablar de los números de los países tercermundistas, no los primermundistas. Digo, acá al lado, en Uruguay, el aborto está legalizado, los índices por muerte, por maternidad bajaron. Entonces, todo lo que está diciendo este señor con respecto a que a partir de la legalización del aborto, todos los países aumentaron los abortos, como si esto fuera un método anticonceptivo, es mentira. Nos hemos cansado de escuchar todas las voces a favor de la legalización del aborto explicando esto, con lo cual lo que está diciendo no tiene ningún sentido. ¿Cuántos son los números en el Uruguay? A ver, que me diga cuántos son los números en Uruguay antes de la sanción y ahora. No tengo los números. Y bueno, y entonces, señor, ¿por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Pero por qué dice y me trata a mí de mentiroso? Porque me la paso recorriendo, yo le voy a explicar Pero dígame números, yo le di números. Mira, en España 94.000 abortos, en Alemania, perdón, en Alemania 94.000, en España 90.000. En España, en el Uruguay aumentó, va en aumento, están los números. En el primer año de sanción, 6.000 y pico, ahora está en 9.000 y pico. Y yo no he hablado de muertes, y el ministro de Salud ha dicho que son 43 las mujeres que han muerto por aborto el año pasado, de las cuales no se discrimina cuáles fueron por aborto clandestino o por casos de aborto espontáneo. Acá 43 sí, mujeres. 43 lo dijo el ministro de Salud. 43 mujeres lo dijo el ministro de Salud. Entonces, usted me trata de mentiroso, dejen de mentir ustedes. Ustedes son las que están mintiendo con las estadísticas, como pasó con el Roe versus Wade en Estados Unidos, que fue un caso mentiroso. La propia demandante después reconoció que había mentido, que no había sido violada. Entonces ustedes son los mentirosos. Claro, exactamente, todas nosotras mentimos con las violaciones, nosotras mentimos con los abusos. No, pero miente con números. Le pregunto un número y usted no me lo sabe dar. Usted no me lo sabe dar. Y además, escúcheme, ¿es matar o no es matar? ¿Es matar o no es matar, abortar? Es el derecho a la vida. Es el derecho a la vida, es el derecho a elegir. Pero ¿está matando o no a la persona por nacer? ¿Está matando o no? Me deja hablar porque yo lo dejé hablar a usted. Bueno, hable. Me deja hablar porque yo lo dejé hablar a usted. Primero, le voy a explicar una cosa. Lo primero que estamos pidiendo es que se aplique la ley de educación sexual integral que está sancionada hace 10 años y que los gobiernos sistemáticamente se ocuparon de que no se dé en ningún colegio. Y esto a mí no me lo cuenta nadie. Yo recorro todo el país trabajando sobre la trata de personas y la prostitución y no se aplica en ningún lugar. Vengo de recorrer el norte santafesino en donde las mujeres se mueren por abortos clandestinos y no las contabilizan porque son un número más. Las niñas son obligadas a tener hijos que no son deseados, que son producto de abuso o de clientes o prostituyentes que tampoco se hacen cargo. Si usted me dice que ese embarazo es un derecho a la vida, usted no entiende nada, usted no sabe lo que es gestar durante 9 meses una vida que uno no desea. Yo soy madre de 2 hijos deseados, pero de todos modos, cargar hijos no es sencillo. Criar hijos en un país como el nuestro, con estas crisis, no es sencillo. Y menos hijas mujeres, a las que nos preparamos todo el tiempo a cuidar para que no maten, no violen y no abusen. Entonces, cuando ustedes nos garanticen todo eso, vengan a decir si el feto tiene vida o no tiene independencia. Perdone, el caso de la violación ya está contemplado hoy en el Código Penal y la Corte lo ratificó. No está contemplado, no conoce lo que pasó. Hay 2 casos en el norte del país en donde a 2 nenas de 10 años se les negó el protocolo de interrupción legal del embarazo. Pero 2 niñas de 10 años a las que Urtubey tuvo que dar marcha atrás porque el movimiento de mujeres se hizo cargo de hacer un escrache para que el señor dé marcha atrás y se le permita la irrupción legal del embarazo. Perdóneme, ¿me deja hablar a mí ahora usted? ¿Me deja hablar? La familia. ¿Me deja contestarle o no? A ver, por favor, en los casos que estaba diciendo están contemplados. Esto no se trata acá de... No está contemplado. Sí, está contemplado. ¿Sabe lo que dice el 86, inciso 1 del Código Penal? Hay 2 niñas a las que no les permitieron abortar. No, la Corte Suprema tiene establecido que sí. Pero no use el argumento. Pero ¿sabe qué pasa con los médicos, con los efectores de salud? Ustedes están planteando aborto libre hasta la semana 14, no están planteando estos temas.
No usen de ariete el tema de la violación, porque ustedes usan de ariete el tema de la violación. Me dijo. Y ya la violación está desde 1921 contemplado, y la Corte lo ratificó. Entonces, dejen de mentir de que ustedes quieren aborto libre. Aborto libre, no por caso de violación. Explíqueme. Hasta la semana 14. Explíqueme por qué razón a estas dos niñas de 10 años le negaron el protocolo que usted está diciendo que está contemplado. Muy bien, en la ahí está la pregunta. A ver, doctor, ¿por qué ocurre esto? Pero espere, señorita, ¿por qué hay provincias que no adhieren al protocolo? ¿Por qué? Bueno, ellas consideran esas provincias que corresponde a la esfera local y que tienen un margen de interpretación. Pero la Corte ya lo estableció como derecho, así que déjeme hablar, señora. Entonces no tenemos el derecho, señor. La Corte ya lo estableció como derecho. Esté establecido como protocolo o no esté establecido, el fallo en estas condiciones Está bien, pero lo que uno nota es que hay lugares donde realmente prima el tema ético, ¿no? Los médicos se niegan a aplicar el protocolo. ¿Esto por qué ocurre? Los médicos se niegan a aplicar los protocolos. ¿Por qué, si está, como usted dice, en el artículo 86 está contemplado las dos excepciones, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué se niegan los médicos? ¿Es un tema religioso? ¿Es un tema de fe? ¿Por qué? El derecho a la objeción de conciencia, pero no puedo hablar así sin interrumpir. No, a ver, el señorita, tema, la objeción de conciencia, vamos a separar. Sí. Una cosa, el fallo, el Código Penal está para estos dos casos graves, que son verdaderos casos de despenalización. Los casos hasta la semana 14, como lo plantean ellos, es legalización del aborto en forma, digamos, totalmente arbitraria, que lo prohíbe la Convención. Lo dijo el doctor Zaffaroni. El doctor Zaffaroni dijo que la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe el aborto arbitrario, que es lo que se está debatiendo en el Congreso. Porque en el Congreso no se está debatiendo estos casos que ya están contemplados, sino la facultad absoluta de la mujer de abortar, sin motivación, sino alegando este supuesto derecho al propio cuerpo. El tema el fallo de la Corte ya está establecido y tiene aplicación obligatoria en las provincias, adhieran o no al protocolo. La Corte los exhorta a que dicten el protocolo por una cuestión operacional, pero no quiere decir que el Código Penal no sea aplicable. Y en cuanto a los médicos, que no lo quieren hacer porque ejercen un derecho a la objeción de conciencia legítimo, que está reconocido en todas las legislaciones. A ver, yo me gustaría preguntarle a la señorita que está allí con Fernanda Heras en el Congreso, porque hay un grupo de manifestantes contrarios que están cuestionando, creo que es el artículo 3 de este proyecto de ley, donde se habla de razones sociales y el temor es que el aborto se llegue, por ejemplo, a la semana 30, ¿no? Para realizar. No. ¿Ustedes han escuchado esto? No, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que hay una confusión, primero entendiendo que cuando nosotros pedimos la legalización del aborto, el aborto se va a convertir en un método anticonceptivo. Esta es una creencia irrisoria, no tiene lógica. Ninguna mujer que pasa por un aborto quiere volver a repetirlo. O sea, lo único que estamos pidiendo nosotras es el derecho para decidir sobre nuestros cuerpos, que esté legalizado implica que nosotras podamos acceder a ese derecho sin tener que escuchar a un médico que, porque su creencia no lo considera, lo considera matar una vida, no va a darnos el derecho. Es un derecho de salud pública y lo que estamos pidiendo es que se respete nuestro derecho a elegir nuestras vidas, a planificar nuestras vidas. No todos los embarazos son planificados y para poder entender lo que es la planificación familiar, tenemos que primero tener la ley de educación sexual integral que le permita a las pibas y a los pibes y a las pibas entender cómo cuidarse. Necesitamos, por ejemplo, que desde Desarrollo Social vuelvan a bajar los anticonceptivos y los preservativos gratuitos que no están llegando a ninguna provincia. O sea, si las pibas hoy van a pedir pastillas anticonceptivas o el chip que está contemplado en la ley que se tiene que dar gratuito, no lo están dando. Entonces, ¿qué nos vienen a decirle a nosotras que podemos elegir libremente si no nos están dando los derechos mínimos que por ley nos deberían garantizar? Correcto. A ver, entonces, doctor, empecemos por ahí. Doctor, yo quería consultar.